Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga y les guarde. Soy el pastor Raúl Rocha del Ministerio Fuerza Viva Informativa. Es una gran bendición poder proclamar la palabra de Dios, poder hablar de lo que está escondido, de sus secretos. Y yo sé que más adelante, cuando veas este video o te conectes a él, será de gran bendición definitivamente para tu vida. Vamos a hacer una oración y a proclamar el nombre de Dios. Padre Santo, que tu palabra sea exaltada, que no sea yo, sino seas tú hablando a través de los aires, que llegues y toques el corazón de mucha gente. Padre Santo, examíname desde la cabeza hasta los pies y quita lo que no te agrada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy tenemos un tema tremendo, un tema muy hermoso, que es el de las guerras dirigidas por Dios. Muchas veces nosotros hemos estado estudiando, hemos estado queriendo aprender de guerra espiritual, pero la realidad es que muchas veces la iglesia, la gente, el pueblo de Dios no tiene una idea clara de lo que es la guerra espiritual. Por eso el tema del día de hoy es las guerras dirigidas por Dios. Y el día de mañana es la continuación. ¿Por qué las derrotas en la guerra espiritual? ¿Por qué la gente tiene problemas? No estoy diciendo que tenga derrotas quiere decir que fue vencido. Una cosa es tener una derrota y otra cosa es ser vencido. Entonces, aquí hay dos cosas. La primera es, estamos nosotros tratando las guerras dirigidas por Dios. Y después de esto, lo que son las derrotas en la guerra espiritual. Estamos viviendo un tiempo tremendo de confusión. El mundo ahorita se está gestando como una olla política y nosotros vemos en las noticias lo que pasa políticamente en nuestra nación vecina, en Estados Unidos, porque estamos en México, pero no alcanzamos a ver, o la gente no alcanza a ver el entorno espiritual que es más fuerte y más importante. Entonces, queremos que todo esto te dé una idea clara de por qué es la Biblia, de qué nos habla, el contexto de las guerras espirituales y el tiempo actual. Vamos a hablar de un paralelismo en la historia de los reyes del poder, de los profetas, de lo que fue la conquista, lo que es el sacerdocio, lo que son los reyes y después la escisión, la división entre Judá e Israel. Vamos a hacer una cosa y quiero que tú lo hagas ahí desde donde estés, tu casa, oficina o en algún lugar escuchando. Vamos a declarar la palabra de Dios. En Zacarías dice que somos las niñas de sus ojos. Sabemos que ha habido hombres que han tenido errores y Dios los ha amonestado y Dios los ha corregido. Pero también sabemos que hay hombres que han sido malos y que han terminado mal. Lo que mal empieza, mal termina. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Señor, somos la niña de tus ojos. En la derecha, en la izquierda, muéstranos a través de tu palabra lo que tienes, los planes que tienes de bendición, para que nuestra guerra no sea de nosotros, sino sea tuya, porque dices, mía es la venganza. Y aparte de esto, mi Rey y mi Dios, enséñanos por qué hay derrotas en la guerra espiritual. Tenemos un mundo más grande, que es el mundo espiritual. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, libro escrito por Moisés, el quinto libro de la Torá o del Pentateuco, 29:29,
las cosas secretas pertenecen a Dios. Dios se guarda las cosas secretas, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplas todas las palabras de esta ley. Dice que si nosotros nos convertimos, que si realmente tomamos esta palabra verdadera y en serio, Él hará volver a tus cautivos, tus maldiciones les volverán a ellos. Como te han maldecido, se van a regresar. Y Jehová te hará en abundancia en la obra de tus manos. No estamos hablando de la doctrina de la prosperidad. Aquí habla de que nosotros tengamos profundamente en el corazón la palabra escrita con fuego. Esto es algo muy importante. ¿Para qué? Para que el vientre, para que la mesa, para que el ganado, para que el fruto del trabajo de la tierra sea bendición. Muchas veces en las iglesias actuales, o esto se ha dicho, si tú das un pacto y haces esto, entonces Dios te va a abundar. No es cierto. No podemos nosotros ser igual a Dios y ya te cumplí económicamente, ahora es tu obligación. No es esto, cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al que da de manera alegre. ¿Cómo pasa todo esto? ¿Cómo llegamos nosotros a ver las guerras dirigidas por Dios? ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Cómo podemos en un mundo donde hay tanta confusión, donde hay tanta mentira, donde hay tanta hechicería, ambición, poder y un mundo pervertido, porque estamos viviendo los tiempos finales, lo que muchos hubiesen querido ver, lo estamos viviendo nosotros? Este es un gran privilegio. Cuando se instaura la ley de Dios, los decretos, ahí en los 5 primeros libros, que se llaman los libros de la ley, pero más que ser libros de la ley, el nombre Torah no es ley, es instrucción. Se ha tomado como ley y se ha tomado como una legalidad, pero Dios te instruye para que tú cumplas esa instrucción. La palabra correcta es instrucción. Sin embargo, la gente los conoce como la ley. Ahora, llega después ese tiempo y viene la época de la conquista, la época de Josué, cuando se habla y se dice, no sé tú, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué es un gran conquistador, es un paralelo de Yeshua o Joshua o Yeshua o Joshua o Josué o Yehoshua. Esto es la conquista. De ahí vienen los jueces, los profetas, y de ahí empieza y continúa ya con los reyes. Samuel o Shamuel, el último de los jueces, el primero de los profetas, donde él instaura en Ramá una escuela profética y da un protocolo profético. Hoy la gente toda quiere profetizar, y Jesús en Mateo 24 nos advierte de este gran peligro, donde nos dice que va a haber una cantidad impresionante de falsos profetas. Dice Polus. Polus quiere decir muchos falsos profetas. Entonces ahí precisamente Samuel llega y escucha al pueblo quejarse. Queremos un rey. Samuel va y llora. La palabra Shamuel quiere decir el que oye, Shema, oír a él, a Elohim, el que oye a Elohim. Escucha a Dios que le dice, ¿sabes qué? No te han desechado a ti. No, el problema no es contra ti. Ellos me han desechado a mí, pero vamos a darles un rey. Durante mucho tiempo, cuando Dios los saca de Egipto, se van al desierto, era un grupo de esclavos y después se volvieron de esclavos, pasaron a ser beduinos o guardadores de ovejas, ermitaños,
andaban de un lugar para otro, peregrinos andaban. Y empiezan ya cuando a gestarse ya como nación, cuando entran a la tierra prometida. Y ya cuando se sienten una nación, en ese momento ellos dicen, bueno, queremos tener un rey. ¿Por qué? Vamos a regirnos por Dios, sí, nos vamos a portar bien, pero queremos regirnos por un rey. Y entonces Dios da al primer rey, Shaul. De ahí viene Shaulo. Saulo es en griego y Shaul es en hebreo, el que es grande. Y por eso Saúl o Saulo de Tarso, se cambia por Pablo. Pablo quiere decir pequeño. Pero Saúl es el primer rey. Era un hombre alto, fornido, que tenía una muy buena presentación. Llega el momento en que comete errores garrafales. Y Dios se busca uno conforme a su corazón, conforme a los deseos, al plan divino que Dios tenía, y toma precisamente a David. Al amado. David quiere decir amado. David fue un hombre que cometió muchos errores, tuvo muchos defectos, pero de ahí él tiene un hijo y Dios hace una promesa con David de que él le daría toda la protección y todo a su hijo Shalomo o Salomón. Salomón quiere decir el pacificador, viene de Shalom, el que trae paz. Fue la época de paz y de grandeza, y en la época de oro en el pueblo de Israel. Estaban unidos, daban tributos, era un ejército fuerte, era lleno de oro, de esplendor, el esplendor que el mismo Jesús habla del esplendor de Salomón. En ese momento Salomón comete perversión y comete cosas terribles de idolatría. Su perversión sexual le hace que él permita que estas mujeres o las mujeres que él tenía hagan cosas terribles. Se deja llevar por la idolatría, se deja llevar por la perversión. Salomón, increíble, un hombre sabio se deja llevar por su pasión y después es arrastrado a muchas cosas. Por eso cuando él escribe la palabra de Dios, él dice, yo era rey, en Eclesiastés, de ahí viene eclesía o asamblea, yo era rey. Entonces él mismo ya no se siente rey dentro de sus errores. Llega el momento en que sus hijos o su hijo Roboam toma precisamente el poder y se hace la escisión, porque ellos tratan de ser faltos de misericordia, no emplean la sabiduría, quitan a los ancianos, se traen jóvenes, y entonces en ese momento hay una ruptura de las tribus. Los que no estaban de acuerdo con ellos, unos son gobernados por el norte, que se llama Israel, y otros son gobernados por el sur, que es Judá. Por eso muchas veces la gente no entiende lo que son los reyes del norte y los reyes del sur. Ahora, hubo reyes buenos y malos, tanto en el norte como en el sur, hasta que después ya en Babilonia prácticamente desaparece todo, en la época de Daniel. Hubo aquí situaciones tremendas, situaciones terribles. Viene de Roboam, Abdías, Asa, y luego llega Josafat. Y de Jeroboam, que son los del norte, vienen Nadab, Ela, Emri, Acab y después Jehú. Así vienen en dos hileras. Y yo quiero, para dar este contexto del tema del día de hoy, las guerras dirigidas por Dios. Pero yo te voy a hablar de lo que es Acab. Acab, dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá.
y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban antes de él. Se volvió un perverso. Y luego dice aquí, porque le fue ligera cosa añadir los pecados de Roboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoraban, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, y ahí edificó. Este templo lo edificó en Samaria. Fíjate, algo muy importante. ¿Qué era Jezabel? Vamos a hablar el día de mañana de Jezabel, por las derrotas del tema que es el día de mañana, porque vienen las derrotas. Cometió un error tremendo. Su papá que fue un rey malo, quiso hacer negocio con el rey de Tiro, y entonces casa a su hijo Acab, que quiere decir Acab, hermano del padre. Lo casa con Jezabel. Jezabel, una mujer perversa, era una sacerdotisa satánica. Lo casa con ella, una mujer de armas tomar. Y entonces, en este momento, aquí la palabra consigna que fue más perverso, el más perverso de todos los reyes de Israel hasta este momento. Vemos una cosa después que sirvió, dice que sirvió a el rey de Tiro, y la hija de él, hija de Ed-Baal. Fíjate, Ed-Baal, o sea, el rey de Tiro, de los Sidonios, quiere decir con Baal. O sea, Ed-Baal, el padre, el suegro de Acab, tenía un pacto profundo con Baal. Esto es, de ahí es como surge todas estas cosas. Empieza a haber una perversión terrible en este caso. Y su hija, fíjate, una de las cosas terribles del error que comete es que su hija de Acab y Jezabel se casa con, que se llama Atalía, se casa con Josafat. Cuando nosotros le damos vuelta, vemos en el capítulo 22, versículo 41, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Quiero que no te me pierdas. Aquí es algo muy importante. Tiene Acab reinando varios años, ya se casó con Jezabel, ya están haciendo todos los templos para Baal, y entonces Josafat en ese momento están de una manera paralela. Pero fíjate, vamos a leer lo que dice esta parte. Dice en el libro Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 41, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Suba, hija de Sibi, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, en los lugares altos no fueron quitados, porque sacrificaban aún y quemaban incienso en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que había idolatría, había en este momento lo que eran sacrificios de animales. Mucha gente decía, oye, tenemos que ir a la iglesia. Mira, pues mejor le quemamos aquí al Baal, o le quemamos a Acera, o le quemamos a esto.
esto era así. La gente no tenía una idea clara, no había una enseñanza profunda de la palabra de Dios, no se habían acostumbrado. Es como cuando la gente dice, bueno, mira, no vamos a la iglesia, pero pues bueno, vamos a escuchar la misa del Papa, o vamos a escuchar a los testigos, o vamos a escuchar a esto. Y entonces la gente se confunde. Esto sucede. Ahora, Josafat era un rey bueno delante de Dios. Era un rey bueno delante de Dios, pero comete un error. Y ese error es terrible. Bueno, comete dos errores terribles. Y estos errores que comete él, el primero de ellos fue que se une con Acab para la guerra. Se une con Acab para la guerra. Ellos van a una guerra contra los sirios. Y precisamente en esta guerra es donde muere Acab. Ya había pasado lo de Elías. Elías era el que iba y le profetiza la lluvia muchos años atrás. Le profetiza que no iba a llover. Y después mata a los 400 profetas de Baal. Fíjate qué terrible había sido todo esto. Y aparte había profetas de Acera. Y los mata todos, se mueren. Y en este caso Jezabel toma la consigna de matar a Elías. Esto es un pasaje paralelo. Pero ya llegando acá, en este momento, la otra cara de la moneda, cuando nosotros hablamos de Josafat, la otra cara de la moneda, un hombre que hizo lo recto delante de Dios, cometió dos errores garrafales. Tomar por nuera a Atalía, que ya hablaremos de Atalía, cómo era esta mujer, igualita a la madre. La madre perversa, pervertida, la gran ramera, la que se prostituye, la que hacía sacrificios a Baal. Una mujer que toma el reino, y entonces Atalía es una mujer perversa también, una mujer mala, que quiso reinar y en determinado momento estuvo sobre Judá. Ahora, cuando nosotros vemos, empezamos a ver este panorama, ¿cómo es que Josafat permite todo esto? Josafat hace la misma negociación para unirse. Vamos a tratar de unir, somos cuates, somos familia. Pero hay momentos en que ya no podemos hacer asociaciones. Hay gente que se desvía, hay hermanos que se desvían. Dice la palabra de Dios, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Lo dice Jesús, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, mucha gente ha dejado de hacer la voluntad de Dios. Y tú puedes ir y amonestarlos, pero ya no vas a tener este tipo de convivencia. Ya no se van a emparentar, ya no debe de ser lo correcto. Es que yo lo convierto. Es un borracho, un drogadicto. Le sirve a la muerte, pero le dice la hija, y yo lo convierto. Y esto no es así. Hay un mandato divino de parte de Dios. Vamos a ver ahora una amonestación en el capítulo 19 de Crónicas. Y aquí hay una parte muy importante. Dice a partir del versículo 1, el profeta Jehú amonesta a Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanaí, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? O sea, ¿has ayudado a Acab? ¿Verdad? Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Has hecho pacto con Acab? ¿Le has dado a tu hijo? ¿Lo has emparentado? Pues
ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Yo me imagino que Josafat se ha de haber sentido terrible. La palabra Josafat quiere decir Dios es mi juez. Josafat se ha de haber sentido terrible. Por esto se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado las tierras de la tierra imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Cometiste un error, y un error terrible, pero has hecho cosas que han servido a Dios, has honrado a Dios. Entonces, muchas veces la gente se divide, su pensamiento se divide. Esto le pasó a Josafat. Y 7 años después que Jehú le dice esto, viene el castigo contra Josafat. 7 años. Y dice en el capítulo 20 del segundo libro de Crónicas: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos los amonitas, los hijos de Moab, de Amón, y con ellos los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud. Entonces dice: vino una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Haseb Tamar y en Egadi. Entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a Jehová. Le dice: ¿sabes qué? Viene un ejército poderoso contra ti. ¿Qué voy a hacer? Dice Josafat. Y se reunieron, en el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie de la asamblea de Judá y de Jerusalén y en la casa de Jehová y delante del atrio nuevo. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos, que tienes dominio sobre los reinos y las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder? Y no hay quien te resista. Dios nuestro, ¿no echaste a tus moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a tu descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Fíjate lo que le empieza a recordar a Dios sus promesas y su pacto que había hecho con el pueblo, con su pueblo. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, en cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía a la tierra de Egipto, sino que se apartó de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque en nosotros no hay fuerza contra gran multitud. Somos pequeños, Señor. Míranos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, y Benaina, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre los cuales vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Fíjate, ahí, en esta humillación, se presenta el Espíritu de Jehová y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni nos amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es nuestra guerra, no es tuya la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y no habrá
¿para qué peleáis vosotros? En este caso, paraos y estar quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes, porque salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó su rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se prostraron delante de Jehová, adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras salían, Jehová estaba en pie y dijo: oídme, Jehová, y moradores de Jerusalén, ¿creed en Jehová vuestro Dios? Yo me imagino que dijeron: sí, y estaréis seguros, creéis en sus profetas y seréis prosperados. Mira, esto que dice aquí, lo toma muchos de los apóstoles, muchos de los profetas, sobre todo cuando llega la hora de la ofrenda. Y dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Pero no habla de todo lo que pasó, no habla de la humillación, no habla de las circunstancias, de la situación. Y habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen alabanzas a Jehová, vestidos de ornamentos sagradas, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y ahí habla, dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, pues Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, en el monte Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos contra otros. Fíjate, fue tan impresionante esta batalla. Esta batalla la pelea Dios. Dios es el que pelea esta batalla. Dios es el que dirige esta guerra. Tú te imaginas, viene una cantidad de más de 100,000 contra Jerusalén, que estaba dividido, el pueblo de Israel estaba dividido contra Judá, estaban divididos. En la tribu del norte eran nueve tribus, y en el sur eran 2 y luego 3. Estaba dividido. Tenían la capital de Jerusalén. Y en ese momento viene armado un pueblo fuerte, enorme, a presentarse en el valle de Josafat. Se llama el Valle de la Decisión. Y entonces en ese momento se une Moab y Amón. Estos son hijos de Lot. Moab y Amón, de ahí surge. Son de una perversión incestuosa con sus hijas. Cuando Lot sale, que destruyen Sodoma y Gomorra, se va a una cueva. Y en esa cueva sus hijas pensaron que se había acabado el mundo y tienen relaciones con Lot. Estos hijos son hijos de Lot. De ahí surge Quemos y Moloch, el sacrificio a niños. Esos son sus dioses. Y se vuelven enemigos de Israel. Y también Edom surge de Esaú, de todo el problema de Esaú. Esaú trajo amargura a Isaac. Esaú, hermano de Israel, hermano de Jacob, se va a la perdición. Pero también era un hombre aguerrido, también era un hombre rico. Y de ahí surgen estos 3 reyes que vienen contra Josafat. Y Dios le dice: ¿sabes qué? No tengas miedo. Tú no tengas miedo. El Espíritu se posa sobre los profetas, sobre la gente que estaba.
en medio de la alabanza, y ellos vencen en esta guerra. Y dilataron una cantidad en recoger los despojos, el oro, y armarse, y se vuelve próspero Josafat. Imagínate, todas estas armas, todo este metal, los caballos, los carros, el dinero para pagarle a toda la gente. Se vuelve rico Jerusalén después de esto. Ahora, esta es una guerra dirigida por Dios. ¿Qué tuvo que hacer? Aquí vamos a ver lo que hace Dios a través de Josafat, y que es el valle de Josafat. En Joel, quiero leerte rápidamente esto, Joel capítulo 3, Joel nos habla del tiempo final. Dice: juicio de Jehová sobre las naciones, porque en aquellos días en que el tiempo hará volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por ramera, y vendieron a las niñas por vino para beber. Y también que tengo yo contra vosotras, Tiro y Sidón, y contra todos los filisteos. Ahí nos habla en esta parte que en el tiempo final, precisamente en el valle de Josafat, Joel nos está diciendo que ahí viene a destruir. Dios permitió que el pueblo de Dios fuera invadido por Babilonia. Más adelante es invadido por Babilonia. Pero él no quería que viniera Tiro, Sidón y Filistea. Él no le dio permiso a estas tres naciones. Y estas tres naciones se pegaron para agarrar montón. Muchas veces Dios castiga para corregir, pero Dios no destruye. No es la finalidad de destruir. Y la finalidad de Tiro, Sidón y Filistea era destruir al pueblo de Dios. Muchas veces tú tienes que corregir a tu hijo, pero no se apresure tu alma en destruirlo. Cuando llega todo esto, en este momento, el valle de Josafat, el valle donde es esta batalla, fíjate cómo son situaciones paralelas. Josafat comete un error con Acab. Acab le da a su hija Atalía, y viene siendo su consuegro Josafat, y aparte se alía con él para la guerra. Y Acab era un rey malo, Josafat era un rey bueno, pero cometió esos dos errores. Viene esta guerra porque viene una consecuencia. Jehú les advierte a Josafat, le dice lo que va a pasar, y Josafat yo creo que se cimbró, y llega el momento en que viene la guerra contra ellos al valle de Josafat. Pero Apocalipsis también nos habla de esta guerra. En Apocalipsis, en el capítulo 16, del 12 al 16, dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron. Preparados los reyes de Oriente sobre la boca del dragón, boca de la bestia y boca del falso profeta. Esto es para la guerra del Megido o del Armagedón. Ar quiere decir monte, Megido, reencuentro. Estamos hablando de que estamos en los últimos tiempos. Fíjate cómo actúas, como Acab, como Jezabel, como Josafat. ¿Cómo actúas? ¿Sobre quién te estás aliando?
te estás aliando con Tiro, con Sidón, con Moab, con Amón. Y ellos hacían, para tener a la gente contenta, les ponían sus iglesias, pero también a Baal le ponían iglesias para tener contenta también a la otra gente. Esto está pasando en este momento. Estados Unidos, México, cualquier país se está pervirtiendo. No hay un presidente que diga, ¿sabes qué? Cancelo todo, la hechicería, la brujería, el satanismo. No lo hay. Hay una norma terrible de tolerancia. ¿Qué hizo Josafat? Hizo cosas malas, sí, pero se arrepintió. Y fíjate, se pone en un ayuno. Fueron 10 cosas que te las voy a dictar. En consulta a Dios y proclama ayuno. Número 1. El problema es que nos debemos de unir en ayuno y oración. Y la gente no lo quiere. ¿Cómo va a ser? ¿Con la iglesia de cuál? ¿Con los que están enfrente? ¿Los que me robaron las ovejas? ¿Los que dijeron esto de mí? Olvídate de esto. Los que aplauden, los que no aplauden, los que se tapan, los que no se tapan. Tiene que haber el que proclama a Dios. Ora con Él. Quizá no estés de acuerdo con su forma de manejar la iglesia. A cada quien Dios nos da una manera. Ahora, si ellos nos ves que están haciendo templos satánicos y todo eso, entonces sí, sepárate. Punto número 2, reconoce su impotencia, se humilla y deja el problema en manos de Dios. Esto es Josafat. Dios siempre contesta nuestra oración. Punto número 3, Dios le contesta la oración. Y en medio de ese momento, llenos del Espíritu de Dios, le dice, no tengas miedo, porque de Dios es la batalla. Dios va a pelear por ti. Dios va a pelear por ti. Y Dios va a pelear por mí. Todos hemos estado en momentos difíciles. Hemos pasado situaciones de angustia, de necesidad, de salud, de provisión, de inquietud, de tensión, de temor. Josafat tuvo miedo. Y esto es natural. Esto es común en el hombre. Pero en ese momento tenemos que buscar, consultar a Dios, ayunarle a Dios, reconocer nuestra impotencia ante esos momentos difíciles. Y entonces Dios contesta y dice, no tengas miedo, porque de Dios es la batalla. ¿Y qué le dijo Dios? Quédate en el puesto donde estás. Quédate ahí. Y deja que yo actúe. No te acobardes. Punto número 6. Porque Dios está contigo. No te hagas menos. Dios está contigo. En el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el momento de dolor, Dios está contigo. Alaba a Dios. Imagínate que tú tienes un enemigo. Tienes alguien que viene contra ti. Y te pones a cantarle y a danzarle y a alabar a Dios. Y lo haces. ¿Quién? La gente no lo hace así, no actúa así. Salen todo el ejército de Josafat. Y en vez de ver a todos los enemigos, se ponen a danzarle a Dios. Se olvidan de las armas. Se ponen a danzar. Y los enemigos, los amonitas, los moabitas, ellos se pelean unos contra otros y se derrotan, se mueren, hacen matazón. Alaba a Dios y confía en Él, canta a Dios en gratitud. Ya venció, no venciste tú, venció Dios, cántale. Y Él te recompensa después de la victoria. Aún después de la victoria viene una recompensa mayor. Y después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Agradecer y testificar el poder de Dios. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? Testificamos que Él es Jehová, es nuestro guerrero, Jehová es nuestro libertador. Jesucristo es el que se murió por mí, es el que derramó su sangre, es el que me hace libre, el que te hace libre, el que pelea tus batallas, el que te saca adelante, el que te guarda.
el Espíritu Santo es tu guianza. Le dices, guíame por caminos de rectitud. O nada más el domingo, o nada más en momentos, o nada más cuando tienes el problema. Confía en Él. ¿Y sabes qué? Es necesario que nosotros nos humillemos, porque dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Dios no lo echa afuera. Es tiempo de confiar en Dios. Yo te puedo decir una cosa, y tú puedes creerlo o no creerlo. El mundo está en un hilo, en guerras, en política, en pandemias, en enfermedad, en pecado, en idolatría. Vienen guerras que tú y yo no vamos a poder pelear. De Jehová, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 3:22, no temáis porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Si tú te sientes angustiado, si tú te sientes atormentado, si tú te sientes atribulado, no te preocupes. Jehová nuestro Dios, Él es el que pelea por ti y por mí. Si alguien se levanta contra ti, dice el Señor, no tiene permiso. Cualquiera que quiera levantarse contra ti, Dios no le va a dar permiso. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que humillarte delante de Dios, glorificar su nombre, testificar de su grandeza, hablar de sus maravillas. Este es el tiempo de hablar las maravillas de Dios. Padre Santo, yo bendigo a mis hermanos, declaro un tiempo de bendición, un tiempo de gratitud, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, que te busquen, Señor, de todo corazón, que sean guardados en sus caminos, que sean prosperados conforme prospera su alma en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. La continuación el día de mañana. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué se pierden las guerras espirituales? ¿Por qué hay fracasos? Dios te bendiga y te guarde.